Hola con todos, en este video voy a realizar la resolución de 4 ejercicios del libro de principios de circuitos eléctricos de Floyd. Empecemos. Exprese la corriente en forma polar para cada circuito de la figura. Entonces aquí tenemos dos figuras y nos dice que tenemos que hallar la corriente. Para hallar la corriente tenemos que usar la siguiente fórmula, que es corriente es igual a voltaje sobre impedancia. La impedancia es un dato que nos dan anteriormente, que es 112 ángulo 26.6 ohmios. Y entonces, el voltaje es el que tenemos aquí, el que nos muestra la figura. Y lo reemplazamos sobre la cantidad de impedancia que ya hallamos anteriormente. Y esto se divide y nos da la corriente en forma polar, que sería 89.28 de ángulo 26.6 miliamperios. Ya. Entonces realizamos el mismo proceso con la figura de aquí. El voltaje es 5, el que está aquí, y la impedancia que la hallamos anteriormente es esta. Y dividiendo nos da este valor de 2.77 de ángulo de 33.7 miliamperios. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice, determine el ángulo para el circuito de la figura. El que está aquí. Entonces, para hallar el ángulo en esta figura necesitamos hallar la impedancia. Y para hallar la impedancia necesitamos la reactancia inductiva. Entonces, para hallar la reactancia inductiva, que es esto, aplicamos la siguiente fórmula. 2pi frecuencia por L, que es el inductor que tenemos aquí. Entonces esto reemplazamos 60 que tenemos de frecuencia y 0.1 henrios, que nos da 33.7 ohmios. Ya. Este valor lo vamos a necesitar para hallar la impedancia, que la fórmula es raíz de R al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado, y el ángulo del arco tangente o tangente menos 1 de la reactancia sobre la resistencia. Ya. Entonces reemplazamos los valores. Aquí tenemos R, que es la resistencia, 47 ohmios. Aquí XL, y solo aplicamos y nos da ya la impedancia, que sería esto. 60.25 ángulo de 38.73. El ángulo es el que nos pide y lo hallamos buscando la impedancia. Ya. El siguiente ejercicio, 17. Para el circuito de retraso de la figura. Aquí, 18. Repite el problema 17 para el circuito de adelanto para encontrar el adelanto de fase en la figura, que está aquí. Ya. El problema 17 nos dice que para el circuito de retraso de la figura, determine el retraso de la fase del voltaje de salida con respecto a la entrada de las siguientes frecuencias. Entonces, el 18 nos pide que hallemos, en vez de retraso, el adelanto, con las frecuencias que nos dio anteriormente en el otro ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hallar es el XL, que sería la reactancia inductiva. Entonces, con el primer dato que nos dan es un G, y lo reemplazamos aquí, hallamos la reactancia. Y esto lo reemplazamos en la fórmula para hallar el retraso, el adelanto, que sería la tangente menos 1 de la resistencia sobre la reactancia. Entonces, reemplazamos esto y nos da 89.90. Igualmente, con la otra frecuencia sacamos la reactancia inductiva y nos da 6.28.
y hacemos lo mismo, o sea, tenemos que hallar la reactancia inductiva para poder hallar el adelanto, el ángulo del adelanto de la figura. Aquí también se halló la reactancia con 1 Hz y sacó la reactancia inductiva y esta se la reemplazó. Lo único que cambia para hallar el ángulo es la reactancia inductiva. De ahí la resistencia siempre va a ser la misma. Ya. 20. Repite el problema 19 para las siguientes frecuencias. Entonces, el problema 19 nos pedía que halláramos la impedancia. Y como podemos ver, este circuito ya no es en serie como los anteriores que vimos, sino es paralelo. Es paralelo. Ya. Entonces, para hallar la impedancia de un circuito paralelo, tenemos que usar otra fórmula, que es la que está aquí. Z es igual a R multiplicado por XL sobre la raíz de R al cuadrado más XL al cuadrado y el ángulo de arco tangente de R sobre XL. Entonces, como aquí no nos da XL, tenemos que hallar XL, que sería aplicando la fórmula que vimos anteriormente. Y reemplazamos con las frecuencias que nos están dando aquí de dato. Por ejemplo, en el primero es 1.5, hallamos la reactancia inductiva con 1.5 y nos da 7.54 ohms. Esto en la fórmula para hallar, esta es específicamente para hallar la impedancia en un circuito paralelo. Entonces reemplazamos, resolvemos y nos da la inductancia, la impedancia, que sería 6.38, ángulo de 57.85, y es lo que realizamos con todos el mismo proceso. Muchas gracias por su atención.